Buenas tardes y por respeto a vosotros y sobre todo a mis compañeros de mesa, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Yo soy Annette Creus y soy asesora de la División de Psicoterapia y miembro del Comité de Acreditación Nacional de EuroPsy y especialista en psicoterapia. Ha sido una experiencia increíble hasta ahora estar presente en estas jornadas y supongo que yo, tanto como vosotros, habéis oído exposiciones fantásticas y de impacto a lo largo de este día. Esta mesa en realidad trata de cómo formar profesionales que puedan empezar a aspirar a tener el calado, la importancia y la sabiduría de la gente que hemos tenido el placer de oír hasta ahora y vamos a escuchar ahora. Ser presentadora de una mesa redonda con ponentes como los que tengo el placer de presentar es un honor y se lo debo al comité organizador y doy las gracias. Y tengo poco que añadir. Lo único que me gustaría es plantear una pregunta, porque para mí el tema de acreditación es de suma importancia, porque lo que me planteo es cómo podemos convencer a la sociedad de que tenemos los mejores psicoterapeutas en todos los sentidos. Porque mis profesores, al igual que quizás de alguno de vosotros, no todos han sido psicólogos. He tenido científicos, médicos, asistentes sociales. He tenido profesionales y tengo profesionales que me supervisan, que vienen de otros campos profesionales. Y esta parte de diversidad no tiene que restar, tiene que sumar, pero nosotros queremos ser los mejores. Y por esta excelencia se propone promover el Colegio de Psicólogos y nosotros en conjunto. Así que vamos allá. Y la primera ponencia es por parte de don Francisco Javier Labrador Encinas, que es catedrático de modificación de conducta, conocido por, creo que casi todos nosotros, de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Junta Directiva de la División de Psicoterapia y nos hablará del estado actual de regulación de la psicoterapia en Europa. Adelante. Quiero poner de relieve qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años para regular la psicoterapia en Europa. Bueno, la psicoterapia debe entenderse como un conjunto de conocimientos que habitualmente se consideran en nivel de posgrado universitario o universitario sin posgrado y también una actividad profesional. Es verdad que la psicoterapia histórica y conceptualmente ha estado unida a la profesión de psicólogo. Y es verdad que la profesión de psicólogo garantiza, dado estos vínculos, la aplicación de técnicas psicoterapéuticas. Sin embargo, siempre se ha estado mirando la profesión de psicoterapia como un adjetivo para el psicólogo. Psicólogo especialista en psicoterapia y rara vez psicoterapeuta. Bien. La EFPA, la European Federation of Psychological Association, se opone a que la Unión Europea reconozca al psicoterapeuta como un profesional independiente y autónomo. Más bien debe ser un profesional especializado a partir de un profesional como el psicólogo o el médico. Se opone también a la asimilación y reducción de la psicoterapia a una intervención psiquiátrica o psicosomática y a la reducción de la dimensión psíquica a una somatización de conflictos emocionales. Entiende que es necesario atender a la diversidad legislativa y a la realidad cultural de cada una de las distintas sociedades dentro de la Unión Europea, pero por otro lado la Federación entiende que es importante garantizar con alguna acreditación o certificación específica la calidad de los profesionales de la psicoterapia derivados de la psicología. Bien, por ello la propia EFPA ha desarrollado un trabajo desde finales de los años 90
donde se inicia la Task Force on Psychotherapy en el año 1997, y un grupo de psicólogos de personas especializadas en psicoterapia, no todos eran psicólogos, de distintos países nos reunimos para establecer unos criterios de referencia. La Asamblea General de Roma en 99 establece la psicoterapia como un área de interés especial para la EFPA y crea un grupo de trabajo en psicoterapia, además de esta Task Force. Bien, en el año 2000, a propuesta del COP, se propone la creación de un certificado de psicólogo especialista en psicoterapia europeo, o EFPA. En el año 2004 se establece la documentación definitiva para la acreditación del psicólogo especialista en psicoterapia con dos vías de acceso. Una vía de formación, de acuerdo con los estándares EFPA que propondré o abordará David Brugos más tarde, y también una vía extraordinaria de veteranos expertos. Y a la vez se propone un registro europeo, de forma que todo aquel que sea acreditado como psicólogo especialista en psicoterapia conste en una lista que se puede consultar, no importa qué país o no importa qué sitio, para ver qué psicólogos que están acreditados puedo tener o atender a ellos o reclamarlos. Bien, Registro Europeo de Psicólogos Especialistas en Psicoterapias. En el año 2005 comienza el trabajo piloto de este grupo de psicoterapia de la EFPA para comenzar la acreditación de psicólogos especialistas en psicoterapia europeos, y dentro de la primera tanda, que se acreditaron unas 8 personas, 4 eran españoles presentados por nosotros, por el Colegio de Psicólogos. En el año 2005, la Asamblea General de Granada aprueba lo realizado del grupo de psicoterapia y propone la implantación de manera experimental en 5 países de este sistema de acreditación. Uno de esos países es España, que es el que comienza a acreditar. Bien, en el año 2007 se comienza la acreditación generalizada, habitualmente por la vía primera de veteranos expertos. Y a partir del año 2008-2009 comienza la acreditación de programas de formación. El que ha cumplido esto puede acreditarse. Bien, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es muy variada. Retomaré este cuadro posteriormente. Lo que debe quedar claro es las diferencias en cuanto a la época en que se han regulado o no se han regulado. En segundo lugar, para quién se establece el título de psicoterapia. En algunos casos es interdisciplinar, es decir, cualquier persona que tenga un cierto nivel. En algunos casos estas personas son solamente médicos y psicólogos. Y también si lo que se ha acreditado es un experto especialista en psicoterapia, sea léase psicólogo, o un psicoterapeuta. Retomaré esto un poquito más adelante. Bien, hay, no obstante, algunos países que no tienen regulación hasta la fecha, por lo menos no he constatado yo que la tengan. Entre ellos, por supuesto, España. También es verdad que el Reino Unido tampoco la tiene. Bien, una de las primeras naciones en acreditar psicoterapeutas es Suecia, que propone en su ley del año 1978 y modificada luego en el 92, un acceso a la práctica interdisciplinar, es decir, diferentes profesionales pueden acceder al título de psicoterapia. Mayoritariamente sí, médicos y psicólogos, pero no exclusivamente. Se establece una formación de posgrado o similar de tipo interdisciplinar, aunque cada uno con sus formaciones específicas. Esta formación es acreditada por el Ministerio de Salud, esto va a ser también la norma, que sean los ministerios de salud los que acrediten, y se establece un registro especialista. Aquel que está acreditado figura en un registro donde todo el mundo puede saber que está y puede, por supuesto, entrar en contacto. En Holanda ha habido varias legislaciones, la primera en el año 86, después en el año 93 y modificaron en el año 2001. Lo mismo, el título de psicólogo especialista en psicoterapia es un título protegido, solamente utilizable por especialistas, es una formación de posgrado. El acceso a la formación y a la práctica es interdisciplinar, es decir, puede aparecer desde varios sitios, no solamente de la carrera de psicólogos, y también hay un registro unificado donde están todos los que son reconocidos como especialistas en psicoterapia, especialistas de distintas profesiones. Italia tiene una regulación del año 89 con la Ley 56/1989 que establece la formación y práctica de la psicoterapia. Es una formación y práctica interdisciplinar reducida a médicos y psicólogos. Estos profesionales pueden acceder a la formación de posgrado después de su carrera principal. Bien, la ley también establece cuál debe ser el programa de formación, quién puede facilitar esa información, cuáles son las instituciones oficiales que pueden adquirirla, qué profesionales pueden practicarla, los que están reconocidos, y también son los colegios profesionales, tanto de médicos como de psicólogos, los responsables de la ordenación, es decir, de regular la actuación y del control deontológico. Bien,
Austria es un país realmente especial porque ellos tienen un título reconocido, además en la ley de 1990 reconocen el título de psicólogo clínico y de psicoterapeuta. Son 3 títulos diferentes. En concreto, el título de psicoterapeuta es un título de entidad profesional similar al del psicólogo o al de médico, de forma que es una especialidad diferente a la de psicólogo o diferente a la de médico. El acceso es multiprofesional, muchos médicos y psicólogos, pero también muchos otros profesionales. La formación es bastante exigente, 2 ciclos, uno básico de 1.315 horas, que con esto no se puede trabajar de psicoterapeuta, pero sí después de haber realizado el segundo ciclo de 1.900 horas. La formación se lleva a cabo en instituciones acreditadas por el Ministerio de Salud, la práctica está regulada, que es lo que puede hacer un psicoterapeuta, que no pueden hacer otros, y hay un registro nacional de psicoterapeutas. Como digo, es algo diferente a Austria. Finlandia, con su decreto del año 94, también regula el título de psicoterapeuta para distintos tipos de profesionales que han desarrollado esta formación de especialistas de posgrado. El acceso es nuevamente multidisciplinar, fundamentalmente médicos y psicólogos, pero no solo. La actividad, sin embargo, no está regulada. Curiosamente, el título sí, pero la actividad no. Y, bueno, pues una amplia cantidad de personas pueden funcionar haciendo actividades psicoterapéuticas. Bien. En Alemania, en el 99, aparece la ley del Bundestag para la formación y práctica de psicoterapia. Define las profesiones para acceder a la formación de posgrado, son médicos y psicólogos en general. Es verdad que también pedagogos solamente para el ámbito de psicoterapia en el ámbito infanto-juvenil. La ley es muy precisa, establece requisitos del programa de formación para cada grupo. El Colegio de Psicoterapeutas regula y supervisa las competencias a poseer, las características de las instituciones donde se pueden adquirir, qué modelos de intervención hay validados, y hay una comisión nacional que establece cuál es el tipo de intervenciones científicas y coste efectivas, que son las que va a pagar la sanidad pública. Bien, hay recomendaciones de qué tipo de tratamiento se ha mostrado eficaz para cada caso en concreto. Finalmente, en Suiza y en Bélgica se han hecho las últimas regulaciones, en Suiza en el año 2013 y en Bélgica en el año 2017. Bien, una ley reguladora de psicoterapia. Para no andar falto de tiempo, simplemente señalar que hay países como el Reino Unido, también Irlanda, en la cual no hay legislación que regule la formación ni la práctica de la psicoterapia, pero algunas sociedades, en concreto la Sociedad Británica de Psicología, establece unas características que debe tener aquel que quiera acreditarse como psicoterapeuta por la British. No tiene más valor que decir, bueno, se tiene al menos la calidad que representa esta sociedad. Bien. En resumidas cuentas, lo que vemos es que hay una regulación bastante diferida en el tiempo por distintas naciones, que España corresponde a las naciones que no han regulado, lo mismo que el Reino Unido. Por tanto, en España cualquiera puede llamarse psicoterapeuta y, en teoría, las tareas psicoterapéuticas que no estén descritas como específicas de los psicólogos clínicos o de los psicólogos generalistas sanitarios, los médicos, podría utilizarlo. En la mayor parte de ellos el acceso es interdisciplinar y supone un acceso de segundo grado, es decir, después de haber completado una carrera anterior. En la mayor parte de los casos el acceso y la actividad se restringe a médicos y psicólogos, pero no solo. Recordar el caso de Austria, donde tenemos ahí una formación, a ver si esto va, sí, una formación para establecer un título de psicoterapeuta, no psicólogo especialista, no médico especialista. Bien, ¿por qué es importante regular la psicoterapia? Bueno, yo creo que es muy importante establecer cuáles son las competencias profesionales, cuáles son los criterios o las condiciones de formación que debe tener un psicoterapeuta, cuáles son los criterios de acreditación, es decir, para alcanzar el título, y también cómo podemos proteger este título frente al intrusismo. De acuerdo con esta idea, creo que es muy importante el establecer esta acreditación en nuestro país, y siguiendo las razones de acreditación de la EPA, que creo que son fundamentales, pues la propuesta es, bueno, es muy importante establecer una identidad profesional diferenciada, psicoterapeutas EPA, psicólogos especialistas en psicoterapia EPA, regular una cualificación profesional mínima, es decir, tiene que cumplir al menos unos estándares de entrenamiento en psicoterapia, que comentará David Brugos en breve, una acreditación de la capacidad técnica por una sociedad profesional que además puede tener reflejo en todos los países adscritos a la EFPA, básicamente Unión Europea y bastantes países más. Bien, un certificado europeo, un registro europeo, de forma que en cualquier sitio yo pueda encontrar un psicoterapeuta que tenga las condiciones que me convienen y una información al público de que esto existe.
Bien, resumo en conclusión la importancia que puede ser la acreditación de psicólogos especialistas en psicoterapia y la regulación de la profesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado absolutamente clara la diversidad, la diferenciación intraeuropea y nuestras ganas de hacerlo realmente coherente con un marco que nos atañe y nos implica. Sigue en la secuencia de los ponentes don Guillermo Mattioli Jacobs, es presidente de la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia del Colegio Oficial de Cataluña y recientemente y flamentemente ha sido... se vuelve a no oír, perdonad, que debería haber aprendido como oyente porque he sufrido antes, lo siento. Don Guillermo Mattioli, que es el presidente de la sección de Psicología Clínica de la Salud y de Psicoterapia del Colegio Oficial de Cataluña y recientemente elegido decano, y nos va a hablar de la regulación de la psicoterapia en España. Y adelante, la audiencia es tuya. Y vamos a hablar de la regulación en España. Obviamente esta regulación no existe, lo cual nos pone a todos en un momento apasionante, porque podemos colaborar en su construcción. Podemos colaborar todos y es un desafío importante para colegios, para asociaciones, para universidades, para colegiados, para psicoterapeutas en general, y es un momento de desafío también para unirnos. El nuestro se dice que es un gremio bastante dividido y algo de razón hay en esto, pero esto de la psicoterapia es una buena bandera que puede unirnos a muchos, eventualmente a todos, para llegar al legislador o al ministerio o donde haga falta llegar para conseguir la regulación que queremos o que querramos entre todos si nos ponemos de acuerdo y haremos todo lo posible para que así sea. Y cuando digo haremos, estoy hablando no solamente en nombre del Colegio de Cataluña, sino en este caso concreto en nombre de la División de Psicoterapia del Consejo, a la cual pertenezco y desde la que hace ya varios años estamos trabajando para producir un borrador o un borrador de un borrador para llegar a donde haga falta llegar. La división lleva años trabajando, esta es la tercera jornada nacional, pero además ha habido varias mesas redondas. Hemos producido algunos documentos y seguiremos trabajando. Y además tenemos pensado organizarnos un poco más, haciendo algún grupo de trabajo para darle una propulsión al tema. ¿Para qué queremos la psicoterapia? Evidentemente por las razones que ha enunciado Labrador recién, para proteger esta especialidad. A ver, y cuando digo especialidad, porque esto de la especialidad a veces ha producido algún debate, yo creo que innecesario. Decir especialidad en el ámbito sanitario rápidamente evoca un eco. Especialidades ministeriales. Pues no hace falta. Es decir, también podemos tener especialidades profesionales lideradas o propulsadas por los colegios o por alguna especie de, como ocurre en otros países, de consorcio, de mesa de trabajo entre colegios, universidades y demás. Cuando estamos hablando de la especialidad o del psicólogo especialista Europsi, por ejemplo, estamos hablando de una especialidad profesional. Y la queremos para demostrar que somos y podemos convencer a la sociedad de que los psicólogos tenemos un plus. También hay psicólogos malos terapeutas, no nos vamos a engañar, llenos de títulos. Y también hay psiquiatras buenos terapeutas. Quizás los psiquiatras sean un buen socio en esta empresa. Es posible. Afortunadamente hay pocos, la mayoría son biologistas. Pero el tema es cómo la queremos. Yo traía 3 o 4 cosas para decir, pero al final de la jornada de hoy se me han ocurrido muchas más a partir de las intervenciones de mis compañeros de antes, que me han precedido. Por ejemplo, el tema de la ciencia y la psicoterapia es un tema que lo tenía así, pero yo coincido con algunas palabras de Marino dichas anteriormente, es que este tema no clama por ciencia, clama por filosofía de la ciencia. La psicoterapia es una actividad tan... entre humana,
Allá por el año 1800 hubo un filósofo de la ciencia llamado Dilthey que decía que las ciencias eran Naturwissenschaften, de la naturaleza, o Geistwissenschaften, del espíritu. Salvo la psicología que, curiosamente, era una especie de ciencia bisagra que, como el dios Jano, tenía una cara hacia la natura y otra cara hacia el espíritu. Con espíritu decía cultura en aquel momento. Esto sigue siendo así, aunque desde Darwin y el cerebro cada vez la bisagra se está haciendo más específica. Pero de todas maneras, queremos una psicoterapia que sea científicamente sostenida y más aún con una ciencia que esté bien trabajada epistemológicamente, porque los psicólogos nos perdemos muchísimas veces en debates sobre evidencias de esto o contra evidencias de aquello, y muchas veces olvidamos que la falta de evidencia, la ausencia de evidencia, no es evidencia de la ausencia, que es uno de los principios básicos de la epistemología. Esto por lo que se refiere a la ciencia. ¿Qué es la psicoterapia? O sea, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo en una definición de psicoterapia que nos representara a todos? Las de la conferencia anterior de Marino era lo bastante extensa e intensa como para seguramente ser buena. Yo creo que aquí no la discutiríamos nadie. Yo tengo otra manera de decirlo que es bastante parecida, y es decir que una psicoterapia es una relación humana, que sea humana. No es una relación social, aunque debería parecerlo, ¿vale? Pero no es una relación puramente social. Es una relación altamente sofisticada en la cual hay uno de los personajes, el profesional, que ocupa un doble papel. Un papel de interlocutor humano, esto sí, de su paciente, y un papel casi como de tercera persona que observa la relación y el impacto de sí mismo en el paciente y del paciente en sí mismo. Yo creo que con esta definición, o la de Marino, o cualquier otra lo suficientemente extensa, nos podríamos poner todos de acuerdo y ya tendríamos un punto de partida. Otro tema importante es los ámbitos laborales de la psicoterapia. A grandes rasgos yo identifico tres: la pública, la privada y todo ese gran sector que se llama el tercer sector. Evidentemente son muy distintos. En la pública, por ejemplo, el mercado no son los pacientes, son las plazas. En la privada, el mercado, y digo mercado con toda intención porque es una actividad profesional, el mercado son los pacientes. Yo no compito con mis colegas por plazas, compito, en todo caso, afortunadamente no hay mucho que competir porque aún hay mercado y mucho, competimos por clientela. Y después está el sistema del tercer sector, concertado a veces, o público muchas otras, que incluye cantidades de programas de violencia, de maternidad precoz, de niños tutelados, de centros de información a mujeres y últimamente de refugiados o de adolescentes y demás. Aquí hay mucho trabajo para psicólogos con formación, alguna formación, toda la que puedan, pero desde luego con formación psicoterapéutica. Y la intervención comunitaria, que también es una actividad para la cual seguramente la recientemente creada, aunque muy antigua competencia de psicólogos sanitarios, está muy dotada y muy preparada. Es decir, tenemos varios ámbitos laborales, necesitamos una definición mínima máxima, mínima de máximos, que también la tenemos. Necesitamos, pero ya también tenemos bastante de esto, un paraguas intelectual, científico y metacientífico. Esta es la parte que creo que aún cojeamos un poco, pero ya lo estamos haciendo. Y necesitamos un objetivo político. Política no es política partidista. Política profesional es política de ocupabilidad, de empleabilidad, de desarrollo de perfiles profesionales, de más trabajo para los psicólogos, de más y mejores trabajos para los psicólogos. Y la psicoterapia, justamente, es una bandera, lo digamos así si queréis, una bandera que podemos enarbolar todos. Todos, digo todos, por encima de las diferencias entre clínicos, clínicos habilitados, clínicos pires, sanitarios, graduados, etcétera, etcétera, etcétera.
La necesitamos bien hecha, claro que sí. De la formación y de las convalidaciones y de las actividades previas a una especialidad arreglada, va a hablar ahora el compañero de mesa David, y solamente acabaré con una cuestión. En este momento, en España, la psicoterapia, perdón, un previo, después acabaré con la cuestión final. Yo abogo porque no solamente conservemos la palabra psicoterapia, sino que olvidemos la de tratamientos psicológicos. Ya sé que esto es una inercia muy grande y además tiene sus razones de ser, pero me parece una sinonimia que no nos ayuda para nada. La palabra psicoterapia es antigua, es clásica, suena bien, no hay que explicarla, es decir, solo podemos desarrollarla y mejorarla. Los eufemismos, no sé, molestan o al menos no agregan. Y ahora la cuestión final. La cuestión final es lo que iba a decir antes. La psicoterapia en España está mayoritariamente en atención privada. O sea que la regulación que diseñemos y llevemos adelante sobre la que finalmente será el diseño final que logremos de la psicoterapia, debe considerar la realidad. La realidad es esta: pública, tercer sector y privada. Y la privada, a su vez, está desglosada, digamos, en centros y individuos, o sea, profesionales independientes, autónomos. Los colegios profesionales fluctúan entre la ciencia y la deontología. Escuchamos muy frecuentemente, hoy mismo lo hemos escuchado, apelaciones a que los colegios profesionales persigan la mala ciencia. Bien, desde luego la mala ciencia la deberíamos perseguir todos. Pero lo que también es un cometido de los colegios profesionales es la buena deontología. Y la buena deontología quiere decir tirar de las orejas cuando haga falta, sí señor, pero también asesorar, proteger y enseñar amablemente a quien necesite pedagogía amable y cordial o tirón de orejas. ¿Sí? Tiempo. Pues entonces he dicho casi todo lo que iba a decir y lo poco que me faltaría decir sería redundante, o sea que muchas gracias. Gracias por esta rápida forma de ajustarse a los tiempos, que creo que a la psicoterapia también le hace falta un muy buen ajuste a los tiempos que corren, y creo que el siguiente ponente nos va a ayudar a ello, porque su título es la formación y el acceso a una especialización de psicoterapia. Nuestro ponente se llama David Brugos Miranda, es el miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra y miembro de la Junta Directiva de la División de Psicoterapia. Adelante, David. Los tres somos miembros de la Junta de la... ¿Se me oye así bien? Sí. De la Junta de la División de Psicoterapia, que, bueno, ya han contado. Le estamos dando vueltas a todo este tema y poner el cascabel al gato siempre es muy complicado. Lo que estamos planteando son reflexiones distintas. Hay puntos que podemos tener de acuerdos, otros donde quizás todavía no, pero sí que hay algunos aspectos comunes que tenemos de acuerdo. Y en cualquier caso, yo la presentación que voy a hacer, pues quiero que invite a reflexiones. No es que yo tenga respuestas a muchas cosas, sino, bueno, son distintas reflexiones que hemos ido haciendo, ¿no? Hablando de formación y acceso a una especialización en psicoterapia, fijaros qué complejo es esto, ¿no? En el caso de este término, primero, psicoterapia, ¿qué es? Lo hemos dado vueltas, buscar una definición, otra. Para que tú puedas regular algo, para que tú puedas considerar intrusismo, el nombre de las jornadas habla de intrusismo, desde un punto de vista jurídico, primero tiene que haber definido un acto, es decir, tiene que haber un acto que es si se incumple o alguien lo ejerce ese acto sin tener la facultad, un juez determina que hay intrusismo. Pero el acto psicoterapéutico, desde un punto de vista judicial o legislativo, no está definido. Entonces,
desde una perspectiva externa a nosotros, no entienden qué es eso del acto psicoterapéutico. Hay múltiples definiciones. Nosotros vamos a intentar, aquí presento dos, pero pondré en negrita los aspectos más relacionados con nuestra parte, ¿no? Al final, la psicoterapia es un tratamiento que todo el mundo creo que está de acuerdo en que es de naturaleza psicológica, ¿vale? Pero claro, la siguiente pregunta sería si algo que es de naturaleza psicológica lo hacen solo los psicólogos, porque psicología en sí misma también es una palabra polisémica. Existe la psicología médica, entonces alguien desde fuera podría decir que hace intervenciones psicológicas, pues un enfermero cuando da apoyo. Lo siguiente que nos puede servir es que, además de que sean de naturaleza psicológica, las ejerza un profesional con formación y habilidades necesarias. Nosotros tenemos que ir hacia ahí, es decir, psicoterapia tiene una relación con, tiene una relación muy clara con la psicología y hay que tener un grado de formación determinado. Bueno, en cuanto al acceso, pues como vemos, hay múltiples profesiones relacionadas, ahí vemos un montón. Hay psicólogos a secas, que son graduados, licenciados. Hay psicólogos clínicos, hay psicólogos generales sanitarios, hay otros no psicólogos pero sanitarios, como pueden ser médicos psiquiatras. Hay otros no psicólogos ni sanitarios. Hay un amplio campo. Aquí entiendo yo que no podemos volvernos locos de entrada centrándonos en los demás, sino que debemos empezar centrándonos en nosotros, potenciando nuestro papel y con el tiempo veremos, ¿no?, qué ocurre con otros ámbitos. Pero en este caso nosotros tenemos muy claro que la psicología es vinculada a la psicoterapia y, como decíamos, desde la división, ese es un punto de acuerdo que sí que tenemos todos nosotros. El psicoterapeuta tiene que ser un adjetivo, no un sustantivo. Es decir, esos ejemplos de otros países donde un psicoterapeuta es un profesional independiente, psicoterapeuta como sustantivo, no estamos de acuerdo. Para nosotros es un adjetivo vinculado a los psicólogos y psicólogas. Otra cosa es qué punto de encuentro encontremos entre nosotros. Y donde nos vamos a encontrar todos de acuerdo es que hemos de defender eso. Bien. Luego es verdad que en esta jornada hemos hablado de muchas cosas desde el punto de vista técnico, científico, epistemológico, todo eso está muy bien, pero todo eso no es lo único ni en este momento lo primero. Nosotros, pone aquí debajo, Colegio Oficial de la Psicología, colegio profesional. Lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Como colegio es un ente que tiene ese punto gremial de defensa de un colectivo. Existen cuestiones de trabajo, de empleabilidad, de salida profesional y son fundamentales. Luego ya, si queréis, reflexionamos sobre lo humano y lo divino. Pero el hecho real es que salimos de aquí, qué bien que he aprendido cuestiones teóricas, pero en el mundo de ahí fuera hay que abrirse un mercado, con lo cual como colectivo tenemos que buscar nuestro espacio, ¿vale? Formación. Pues partiendo de que dentro de la psicología hay distintas figuras, ya no voy a entrar en un debate entre el itinerario sí y el itinerario no, pero como ya sabéis, ahí se genera una gran dialéctica dentro de nuestro entorno. Vamos a ver un poco qué requisitos de acceso y formación habría que pedir en el campo de la psicoterapia. Partiendo de lo que es cada uno, ¿no? Un psicólogo graduado en psicología, pues por poner al azar el plan de estudios de algún grado, en este caso de la UNED, habla de que debe de exhibir una serie de destrezas y habilidades básicas para analizar, valorar, intervenir en diversos contextos, que debe de tener competencias específicas en evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico, promoción y mantenimiento del bienestar, programas de intervención. O sea que ya vemos que un graduado en psicología, este primer punto, sale de su grado con una base mayor que otros graduados para luego llegar a eso que será la psicoterapia. Decir esto no quiere decir que ya con esto sea psicoterapeuta, porque hablaremos que las competencias son distintas. Hay una serie de competencias formativas de tipo teórico básicas, pero no son competencias de ejercicio. Pero, desde luego, esta base ya la tiene un graduado en sus 4 años de grado. Aquí tenemos las asignaturas de otro grado, de otra facultad, como puede ser la Autónoma de Madrid. Como veis, muy relacionadas estas asignaturas con el ámbito de la psicoterapia. Si vamos al PGS,
el psicólogo general sanitario. Tenemos ahí la definición, esa definición a propósito creada de modo tan ambiguo para poder encajar en este sistema nuestro. Pues también parece que habla de cosas que tienen que ver con salud, promoción del estado de salud, investigación, evaluación e intervención psicológica. Y ahí ese sinonimia, hasta qué grado entre psicoterapia e intervención psicológica se establecería, ¿no? Donde entre su formación, que tiene 90 créditos, hay prácticas externas, hay optativas, hay obligatorias. Bueno, no me voy a extender, pero este es un plan de estudios de la Autónoma de Madrid, como podría ser parecido el de las demás facultades. Pues hay asignaturas que tienen mucha relación con lo que luego será psicoterapia, evaluación y diagnóstico, con adultos, niños, personas mayores, psicología de la salud, habilidades generales, donde se hablará de muchas cosas que tienen que ver con la intervención psicoterapéutica, intervenciones en crisis, etc. Y luego tenemos el psicólogo especialista en psicología clínica, que está regulado como aquel que trata trastornos mentales, como sabéis, únicamente de todos los profesionales de la psicología, quien tiene específicamente la función definida de atender trastornos mentales, está el psicólogo especialista en psicología clínica. Aquí se abre otra dialéctica, por ejemplo, si la psicoterapia como ayuda terapéutica a alguien, si ese alguien tiene lo que entendemos como un trastorno mental, si lo puede ejercer un no psicólogo clínico, con lo cual ahí hay un debate que, por ejemplo, dentro de la psicología clínica se abriría cuando surge la figura del psicoterapeuta, porque desde la perspectiva de la psicología clínica dirían, ¿cuál es el sentido de esto? Hay muchas cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Y dentro de su programa formativo, el residente, pues aprende pues, cosas como las que ahí tenéis, ¿no? Eso es dentro del programa, ¿no? Procesos terapéuticos, habilidades, estrategia y comunicación, eficacia terapéutica, psicoterapia, procedimientos de intervención, promoción de la salud, niveles de intervención y otros procedimientos, ¿no? Aunque cada unidad establezca sus planes concretos. Bueno, quedan muchas cuestiones por resolver. Hemos hablado de muchas dialécticas. Por un lado tenemos psicólogos versus no psicólogos. Otra dialéctica es sanitarios versus no sanitarios. Esto es un ámbito de salud. La psicoterapia debe de pertenecer solo a la salud. Dentro de la salud, entonces, solo a la psicología con la medicina, a la medicina, pero en realidad solo con la psiquiatría. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la legislación española, por un lado, que se crea entonces ese problema a la hora de la correspondencia, el grado de equivalencia que puede haber entre psicólogo clínico y psicoterapeuta, pero igual depende del ámbito. Otra dialéctica se establece entre el ámbito público y el ámbito privado. Guillermo hablaba además del tercer sector. Son muchos interrogantes abiertos que tendremos que ir resolviendo, ¿no? Desde lo que nos une más que desde lo que nos separa. Y añadamos una cosa más. El acceso a información en psicoterapia muy diferente entre los diferentes países europeos. Cuestiones de homologación y habilitación, que cualquier compañero nuestro de otro país o nosotros yendo a otro país, pues nos encontramos con esa realidad. Un psicólogo especialista en psicología clínica español en Francia no es reconocido como un psicólogo especialista en psicología clínica, es un título de carácter español. Sin embargo, a lo mejor una habilitación de un colegio profesional como el Colegio Español, sí, dentro de la EFPA puede ser reconocido a ese nivel por el colegio francés. Es decir, esa es otra nueva dialéctica que se abre, ¿no? Dentro-fuera, ¿no? Vale. Entonces, no es nada sencillo todo esto. Bueno, aquí hay el ejemplo de Italia, lo voy a pasar. ¿Y qué propuesta tenemos nosotros? Pues lo que os he dicho, dentro de todas las dudas que he abierto, que ya las teníais abiertas, imagino, lo que tenemos de acuerdo es que la psicología se vincule a la psicoterapia, que la psicoterapia, sea un adjetivo del psicólogo o psicóloga. Y partiendo de esas ideas, yo creo que lo más razonable, y ya está existente, es utilizar la propuesta que desde su momento surge de la EFPA, esto sí que también lo tenemos como acordado, para que sea este certificado de Europsi de psicoterapia un poco el modelo
que seguir para la formación que permita la acreditación de psicólogos psicoterapeutas. La EFPA, en definitiva, es la unión de todos los colegios profesionales de psicólogos de Europa. Ahí hay un trabajo previo, facilitaría ese proceso de homologación de unos países a otros, está generado en base a muchas perspectivas, defiende algo básico, que es que esto es para psicólogos, porque es de la EFPA, que es de la Asociación Europea. No es, por si no lo sabéis, alguno quizás, pues como propuestas que surjan desde otras corrientes, ¿no? Como pueda ser la EAP, la Asociación Europea de Psicoterapia, donde forma parte la FEAPS, la Federación Española de Psicoterapias, que no tiene cerrado el acceso a la psicoterapia a no psicólogos y en este caso médicos, que se podría negociar. En algunas de las escuelas que forman parte de la FEAPS y en Europa de la EAP son precisamente las defensoras de que se cree una profesión independiente de psicoterapia. Y ahí es donde nosotros, desde la posición técnica, teórica y gremial, no hay que ocultarlo, de un colegio profesional de psicología europeo, EFPA, nos oponemos y peleamos por nuestro espacio, ¿vale? ¿Qué propone la EFPA? Pues el sistema de formación. Hay un Europsi básico, que es un título que se creó previo para aquellos licenciados en psicología con 5 años de formación, 1 año de experiencia profesional. Esto es lo que le separaría de un licenciado recién acabado. Es alguien que una vez licenciado ya tiene algo de práctica profesional en psicología y que cumple cuestiones deontológicas y un desarrollo profesional continuo, pues puede adquirir este título, ¿no? Es para aquellos licenciados que ejercen como psicólogos. Sería como los abogados que tienen la diferencia entre licenciados en Derecho y abogados, pues sería que en psicología hubiera lo mismo, entre licenciados en psicología y psicólogos y psicólogas. Porque muchos licenciados en psicología sabemos que no van a ser psicólogos nunca, muchos de ellos. Algunos ya de partida, si haces estudios, te dirán que accedieron a la psicología como segunda carrera o tercera para un conocimiento personal y otros, pues por circunstancias a veces de mala suerte o personales, no son psicólogos ni lo van a ser. Con lo cual este título es un punto de partida para un psicólogo que es psicólogo de ejercicio. Y a partir de él, el de psicoterapia, establece estos criterios, ¿no? Una formación adicional de 400 horas, 16 créditos ECTS en psicoterapia, una supervisión y práctica mínimo de 3 años, posgraduada, al menos 500 horas de práctica supervisada y al menos 150 horas de supervisión, con un promedio de 50 horas al año. Las 500 horas de práctica supervisada deben incluir un mínimo de 10 casos supervisados durante todo el proceso por el mismo supervisor. Las 100 horas de formación personal o terapia personal, también, ese sería un punto común. ¿Y qué más dice? Que el currículo de formación, ¿no? Que debe de ser de tipo específico en alguno de los principales enfoques terapéuticos. En eso ha de ser uno demostrar su ejercicio, lo cual no quiere decir que no deba de tener familiarización con las demás escuelas, ¿no? Y estos son criterios mínimos. A partir de ahí, las distintas escuelas pueden ampliar lo que solicitan a cada miembro de su escuela. Y se incluyen aquellas escuelas terapéuticas que tengan un cuerpo de conocimientos psicológicos acerca del desarrollo humano, cambio y psicopatología, que estén científicamente reconocidos y abiertos a la investigación, y el desarrollo de nuevos modelos y enfoques debe contemplar estos requisitos anteriormente mencionados. Todo esto lo tenéis si accedéis al link de EFPA, del Colegio de Psicólogos, con facilidad. Lo que decía antes de las competencias, diferenciando entre una serie de competencias formativas, voy a empezar por las de en medio, que son de base, previas e imprescindibles, pero no dan acceso directo a la práctica. Estas son las que a día de hoy un graduado en psicología tiene. Las competencias profesionales, que ya habría que ver cómo hacemos el proceso entre los diferentes psicólogos y psicólogas que ya ejercen, y luego existen otras competencias comunes con otras profesiones, ¿no? Y esto de las competencias ya lo mencionaba Labrador, Francisco Labrador, cuando decía un poco que al final hay que ir a un modelo de competencias, ¿no? El modelo Europsi
establece esos criterios de horas de formación, de supervisión, de seguimiento de casos y un sistema de evaluación. Los evaluadores de este trabajo, para poder certificar a esos psicoterapeutas, siguen una escala de evaluación de competencias en función, como veis, del grado de conocimiento que tenga, desde un nivel 1 a un nivel 4. Y a modo final, y ya no me extiendo más, pues estamos en pleno proceso de, a partir de la inestimable ayuda de los profesores Peiro y Ramos, que han desarrollado el modelo de competencias EuroPSI, pues traducir su modelo, que es común a otras áreas de trabajo de la psicología, al ámbito de la psicoterapia. Este esquema es muy complejo, no lo podéis leer probablemente, pero lo que viene a definir son los pasos de las competencias que un profesional de la psicología debe de ir demostrando. Pues estamos ahora nosotros en un proceso de adaptar esto a la psicoterapia para que a su vez se pueda valorar a los distintos aspirantes a psicoterapeutas, tanto por la vía de expertos que ya tienen tiempo de ejercicio y van a pedir el título, como las nuevas generaciones, y podamos certificar ese psicoterapeuta con el título de la EFPA, EuroPSI, y que sea el punto de partida para la certificación, en este afán de buscar este espacio destacado de los psicólogos en la psicoterapia. Y bueno, espero que os haya ilustrado alguna idea. Gracias. ¿Alguien de la audiencia pueda hacer una pregunta o dos preguntas? Y nuestra mesa va a intentar hacer o dar la respuesta correspondiente. Quisiera simplemente dejar de entrada una cosa muy clara. La certificación EuroPSI no es una titulación, es una certificación de capacitación. Es decir, que lo que nosotros pretendemos es poder decir que la persona que se ha formado bajo los criterios de EuroPSI tiene capacidad para actuar como psicoterapeuta con todas las garantías que en este momento parecen estar demostradas como aquello que fomenta una intervención, y aunque no le guste a Guillermo, una intervención que es eficaz, eficiente y adaptada a los nuevos tiempos. Así que, dos preguntas o una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Tenía alguna duda a la hora de intervenir esta tarde, especialmente porque me parece que el papel en las intervenciones debe ser siempre de aquellos que nos acompañan en la aventura de establecer formación en aspectos de certificación, psicoterapia, y además que nos exponen su conocimiento en cuanto a la regulación en Europa, la regulación en España, etcétera, etcétera. Como no se ha dicho, quería puntualizar dos cosas. En primer lugar, no es cierto que la actividad psicoterapéutica, no la psicoterapia, no esté regulada en España. La actividad psicoterapéutica está regulada en la Cartera Nacional de Servicios y solo pueden ejercerla los profesionales sanitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente en el Sistema Nacional de Salud, cualquier profesional sanitario, enfermero, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico psiquiatra e incluso logopedas, podrían ejercer la actividad psicoterapéutica. La ventaja que tenemos los psicólogos y los psiquiatras es que, lógicamente, el personal que contrata el Sistema Nacional de Salud es contratado para una actividad específica, para la enfermería, para realizar la logopedia, etcétera, etcétera. Y por ello, no tenemos una gran competencia dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero es totalmente injusto que la actividad psicoterapéutica esté regulada en el Sistema Nacional de Salud y que los psicólogos, sean estos psicólogos generales sanitarios, sean estos psicólogos clínicos o cualquier otro tipo de profesional, es injusto totalmente que en el ámbito privado tengan que
estar en un registro sanitario y mostrar que son sanitarios. Es totalmente injusto. ¿Y por qué es injusto? Porque luego en la calle tenemos el coach, la coach, el no sé qué, el flautista mágico, el mago, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente injusto. Y por eso nosotros queremos y pensamos que la psicoterapia debe ser una actividad regulada. Y debe ser una actividad regulada desde una base, tanto de una base muy importante de formación básica. Cuando hablo de formación básica me refiero a una licenciatura, a partir de un grado, a partir de una licenciatura o a partir de la especialidad de psicología clínica. Son 3 niveles diferentes, pero 3 niveles en que son necesarios también una formación específica en psicoterapia para ellos. Entonces, quiero manifestar, y en nombre del Consejo, que en esos niveles la formación, en esos niveles que tenemos dentro de la psicología, ya no digo dentro de la medicina, que también lo es, dentro de la medicina, también cuando logremos consensuar un programa de formación, dentro de esos 3 niveles, cada grupo tendrá que asumir el nivel de formación necesario para ser un buen experto en psicoterapia, tanto desde el ámbito de la psicología como del ámbito de la medicina. Y nosotros, desde el Consejo General de la Psicología, defendemos claramente, como lo es el modelo italiano, nos acercamos, queremos un modelo italiano y lo vamos a defender, de que la psicoterapia es una actividad de la psicología, del psicólogo, sea esto general, sea este general sanitario, sea este psicólogo clínico o sea este un graduado, con los niveles de formación que necesiten para alcanzar ese nivel óptimo. Esto es lo que defendemos desde el Consejo General de la Psicología y por lo cual luchamos. Ahora bien, efectivamente tenemos que consensuar programas posiblemente con ámbitos que no son de la psicología, como es la medicina. Pero sí defendemos el modelo, y para nosotros, tanto el modelo de formación italiano como el posible nuestro en un futuro. Eso es que tenemos que dejarlo claro. Y este es nuestro posicionamiento. Tenemos que dejarlo muy claro y tiene que quedar claro que este es nuestro posicionamiento. Y todo lo demás es llegar a un nivel en que cuando se regule la psicoterapia, los profesionales, sean estos psicólogos, no psicólogos, médicos o cualquier otros que hayan estado trabajando duramente en ese ámbito profesional, sí tengan un periodo transicional como lo han tenido otros países. Pero eso es todo. Eso es lo que pretendemos y por eso es lo que vamos a luchar. Nada más. Muchas gracias. Hay tiempo para una pregunta más. Hola, buenas tardes. Me ha parecido entender que decía que, no sé si se oye más lejos, ¿no? Que para las supervisiones, para ser considerado un psicoterapeuta, eran 10 pacientes con el mismo supervisor. Y no entiendo ese criterio. Es que no lo recuerdo muy bien, pero ¿cómo era ese criterio? Porque me parece como, si lo he oído bien, me parece como excesivo, ¿no? 10 pacientes con un mismo supervisor. No, que me parece muy pertinente tu pregunta y como lo tendrán también muchas otras personas, os voy a dar la contestación que es la más correcta. Por favor, consultad la página web de EFPA, porque en este apartado que tiene que ver con supervisión están descritos los criterios y desde luego no son los que tú estás temiendo. Es muchísimo más amplio y muchísimo más adecuado a la práctica clínica. ¿Quieres tú decir algo? Yo es que estaba en la comisión que creó los criterios. No son 10 pacientes por un mismo supervisor, son 10 pacientes al menos. Da igual cualquier tipo de supervisor, lo que sea. Y sí que recomiendo ir a las bases, que de la misma manera que nosotros vamos a las bases con nuestros clientes, pues nosotros como profesionales también debemos de ir a las bases de toda la información que nos
presta y nos brinda el colegio y que desgraciadamente no muchas veces tenemos la capacitación como para informarnos en tiempo real, que significa dónde estamos en este momento con respecto a estos aspectos tan importantes y tan fantásticos. Vosotros que estáis aquí, estáis en tiempo real formándoos. Nos toca hacer y dar el estandarte al resto de los compañeros profesionales para hacer lo mismo. Y con esto voy a dejar cerrada esta mesa redonda y doy paso a la conferencia final. Muchas gracias.